Vamos a compartir. Aquí. Voy a dejarla así mismo nada más para que ustedes puedan. Este es el video que deben ver, creado por la BBC de Londres. Muy objetivos, la verdad que yo siempre lo digo, yo prefiero ver las noticias de Europa que las noticias de acá, que nada más presentan una versión y no la versión completa. Asimismo, ellos como la DW de Alemania hacen excelentes documentales, bien objetivos. Así que aquí podemos ver cómo inicia, solo para que todos sepan, no se vayan a otro lado. Y entonces aquí estoy poniendo el link en el... Y la otra se llama, es un documental, ¿verdad? Una verdad incómoda. Esta es del señor Pablo. Okay, ahí está. Ok,
Ok, ya pueden ver la introducción. Realmente habla mucho sobre la historia natural de nuestro planeta y cómo el hombre ha afectado las diferentes interacciones hasta nuestros tiempos. Es muy interesante, incluso les recomiendo si tienen hermanitos, hermanos, y la familia, pueden verla en familia. Y el otro documental, Una verdad incómoda, de Al Gore, ahí está el nombre en el chat de la reunión. Hay dos partes, me interesa más la parte uno. La parte uno es muy, ¿cómo explicarlo? Creo que incluso está en Netflix también. La parte uno habla, es un poco más técnica desde el punto de vista científico de por qué ocurren las cosas, explica muy bien. eh, y entonces es, de hecho, parte de lo que hemos visto. Así que ese documental de Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, muy, muy bueno. Así que tienen que ver esto. Eh, Tienen que estar, ambos se analizan por aparte y el análisis debe estar en su portafolio. El análisis en su portafolio. Ok. Dicho eso, entonces vamos a compartir la diapositiva, a ver, realmente son las diapositivas, digamos, la explicación es más corta. Los dos primeros parámetros eran, había mucho más que explicar, pero eso no significa que sea eh, menos importante, no, por el contrario, tienen que ver mucho más con otras cosas sobre la vida en el planeta. El tercer factor que vamos a ver hoy, ya vimos los factores o parámetros climatológicos, donde nos interesa la temporalidad del agua y la luz, tiene que ver mucho con la época de floración y apareamiento. Adicional a eso, vimos los factores edafológicos que intervienen directamente sobre el desarrollo fisiológico de plantas y animales en el planeta y condicionan la vida. Y tenemos ahora los factores biológicos. Estos factores biológicos son esos factores propios de cada especie. O sea, las cosas que definen cada uno de los individuos de las diversas especies que hay en el planeta. Sin embargo, acá más que las diferencias entre las especies nos interesan aquellas cosas que tienen que ver con la vida. Y para que la vida prosiga, la única forma natural de hacerlo, es a través de la reproducción. Y la reproducción está ligada al estado fisiológico que vimos en los factores edafológicos y a las relaciones que tengan esto con las horas luz, día, noche, años, etcétera. Y esto está relacionado a cómo o a cuántos tiras, cuántos críos puede tener una especie. Dicho eso, entonces los factores biológicos los podemos resumir básicamente en dos. La longevidad de las especies, o sea, qué tanto duran las especies, cuántos días, cuántas horas, cuántos meses, cuántos años. Y la prolificidad, donde hay una relación de las mismas. Especies mayores, especies grandes, como el hombre, la vaca, el caballo, el elefante. Normalmente, uno, los periodos para quedar en un estado reproductivo son largos. Años, ¿verdad? En el hombre, por ejemplo, unos 12 a 15 años para poder que las hembras queden embarazadas. Sí, desde los 12 a 15, después de la meandria, ya hay cierta capacidad reproductiva. Y digo cierta porque lo que yo he estudiado y he visto sobre esto eh, todavía es inmaduro. Puede quedar embarazada una niña, sí, pero es inmaduro, ¿no? Y no debería ser por concepciones de tipo, digamos así, de desarrollo mental y este tipo de cosas, ¿no? Ya que el periodo gestacional es largo y es traumático para algunas, ¿no? Así que más para una niña. Sin embargo, fisiológicamente ya a esa edad podría quedar embarazada. Ahora, ¿cuántos puede tener? Uno, dos, no más. Lo normal en el planeta es uno. Hay mellizos, sí, hay trillizos, hay gemelo, hay quintillizo, hay cosas. Pero normalmente arriba de tres, los partos que han nacido, hasta donde tengo entendido, no son tan naturales. ¿En qué sentido? En que
la pareja, por el deseo de tener, eh, de hecho, ha llevado a algún tratamiento, eh, digamos, médico para poder quedar embarazada la dama. Y entonces estos tratamientos en algunos casos potencializan la probabilidad que o era muy baja o no se tenía de que quede embarazada. Y lo que da como resultado son embarazos con múltiples niños, ¿no? Así que, pero aparte de eso, lo demás natural es uno, de vez en cuando dos. Los porcentajes son muy bajos de dos o más niños por nacimiento. Mientras que las especies menores, roedores, algunos caninos y felinos, pueden tener críos de 8, 10, 12. Quiere decir que a medida que eres más pequeño, entonces compensas un poco tu estadía en este planeta siendo más prolífico. O sea que hay una relación, uno, entre el tamaño y la longevidad. Animales muy grandes demoran mucho más, con excepción de algunas tortugas que pueden durar más de 300 años, pero de ahí, digamos, a medida que vas bajando, tu tamaño también reduce tu tiempo de vida. Y el tiempo de vida se compensa entonces teniendo muchos críos. Cuando llegamos a microorganismos más pequeños, incluso bacterias, se proliferan muy rápido. Los virus, las cargas virales son de miles, ¿no? Los insectos, cientos y miles. Y sí, alguien me puede decir de repente, profe, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos insectos que algunos duran hasta 23 años de vida? Tienen, ok, hay que tomar en cuenta la siguiente consideración. Ustedes conocen los totorrones, me imagino, ¿no? Han oído hablar de los totorrones que hay acá. Si ustedes ven, ellos tienen una época, ¿verdad? En el cambio de estación. Y esta época, el totorrón que nace, no es un totorrón que estuvo ahí hace meses. Ese totorrón, de hecho, viene digamos así, de una pupa que fue fecundada hace 17 a 23 años. Cuando tumbamos a veces un árbol en los bosques nuestros, no solamente estamos quitándole la vida a un árbol, estamos quitándole la vida ¿a qué? A otras especies como estos insectos que pueden tener periodos muy largos de estar como en una especie de invernación. Vamos a compararlo así para que se comprenda, ¿no? Hay especies que su periodo de vida como tal de consumir recursos es muy corto. Hay insectos de 24 horas, hay insectos de varias semanas, pero algunos de ellos tienen un periodo muy largo de invernación, vamos a llamar, que duran años, hasta que de repente ya, ups, salen, ¿no? Entonces, el periodo de vida de ellos, días, semanas, mueren, en esos días, semanas, se reproducen y rápidamente impregnan en los árboles, en la corteza, en una especie de inquilinismo, porque no le hace daño realmente al árbol, en grietas, en alguna cosa, ponen el huevecillo ahí, y eso demora 23 años, hasta 23 años, hablando del totorro. Hay algunas reinas que cuando hay alguna catástrofe o algo, ellas se alejan, se meten en algún lugar, ¿verdad? Incluso entre rocas, y duran 7, 8 años para de nuevo salir. Cuando tienen las condiciones propicias, entonces ellas pueden reproducirse y formar sus comunidades gregarias. Entonces, la longevidad y la prolificidad tienen este tipo de relaciones, ¿verdad? Y además, podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero de ahí nos interesa, por ejemplo, cómo se dispersan. Esta es una tarea que debe estar en su portafolio, cómo se dispersan las plantas, las semillas, ¿no? Yo puse dos ejemplos. Aerocorría, a través del viento. Algunas plantas han desarrollado formas en sus semillas que les hacen que el aire como que se mantengan suspendidas como hélices. Hay otras que tienen, por ejemplo, se acuerdan de la pega-pega, Rhodboelia exaltata, no, ese es la piquito, ¿no? Pero la pega-pega
se te pega en el pantalón, incluso en los vellos de las manos, de las piernas, y tú te las quitas en otro lado cuando te das cuenta. Y lo que has hecho es dispersar semillas. La socoría se refiere a la dispersión a través de otros animales, ¿no? De algunas otras especies que la llevan en su pelaje o sus cueros, y cuando se limpian queda la semilla ahí. Y entonces, prolificidad, dispersión de semillas. Y ahora, dentro de estos dos primeros términos, nos interesa la estrategia de crecimiento. En este planeta se ha estudiado que la mayoría de las plantas y animales tienen dos estrategias de crecimiento. Uno es la estrategia de crecimiento K. Y la estrategia de crecimiento K es aquella estrategia que define la capacidad de carga del hábitat. No tanto el animal. De hecho, los animales, cuando hay poca alimentación, entonces en algunas especies se ha encontrado que el apareamiento se reduce casualmente para evitar la muerte por falta de alimento, sobre todo en aquellos animales que no son migratorios. Mientras las estrategias de crecimiento R son para animales más pequeños como roedores, cucarachas, insectos de otros tipos, que aprovechan, la mosca por ejemplo, aprovechan una ventana temporal donde ellas puedan, o donde hayan, que sea en ese día exista suficiente alimento, se reproducen rápidamente y entonces ellas por eso se dice que pueden convertirse en plaga o vectores. Y la pregunta sería, ¿qué es una plaga y qué es un vector, no? ¿Alguien sabe qué es una plaga, qué es un vector? Profe, eh, Diga, es una Diana, diga. especie que puede transmitir enfermedades y producir plantas. Ok, la primera parte la entendí clara y estuvo correcta, tiene medio punto del semestre. ¿Tenía algún otro medio punto, Diana, para completar el punto? Bueno, para la próxima. Primero que una No, plaga puede, profe. bueno, ya tiene uno, la próxima me acuerdo, la primera vez que responda, si usted dice, profe, recuerda que tenía medio punto. Eh, Dele. una plaga es cualquier especie que se desarrolla muy rápido, consume recursos y de repente se encuentra en la cúspide de la pirámide alimenticia o de la cadena energética, como lo es el hombre. Eh, Sin embargo, una plaga no necesariamente es un vector. Una plaga consume recursos y sigue consumiendo hasta que se acaben. Cuando se acaban, la población muere por falta de ello, no le importa, porque siempre van a quedar individuos que tienen la capacidad de repoblar rápidamente o ser muy prolíficos. Por eso está dentro de prolificidad. Un vector sí puede también ser una plaga, pero un vector, por definición, es una especie, que fue lo que dijo, que puede transmitir una enfermedad a otra especie. Por eso el medio punto, ¿no? Porque una plaga puede ser vector, ¿verdad? Eh, pero no necesariamente siempre es un vector, simplemente puede ser a veces una plaga que consume. Dígame. Permiso, profe, ¿cree que me pueda repetir cómo se reproducían las plantas? Que es que no escuché en ese momento, por favor. Ok, no hablé exactamente de reproducción, porque si vamos a reproducción, vamos a la reproducción que puede ser sexual y asexual. Sexual se considera una reproducción donde existe un gameto masculino o una parte masculina, y existen los gametos, perdón, que están en la parte masculina, y en la parte femenina existe otra que puede tenerla la misma flor, en este caso puede ser hermafrodita, o puede tener flores masculinas y flores femeninas. A esto, en las flores masculinas, lo que encontramos es algo que se llama un androceo. Normalmente el androceo está compuesto por una serie de filamentos que se llaman estambres que contienen el polen, ¿no? Mientras que el gineceo tiene un pistilo y ese pistilo tiene un conducto en el pistilo que llega a los ovarios de la flor. Por ejemplo, cuando usted ha tenido una flor de papo, y le quita las hojas modificadas que nosotros le llamamos pétalos, realmente son sépalos. Y la parte coronita verde que está chiquita abajo, que sostiene los sépalos rojos, amarillos, etc., se llama
A ver, bueno, ese es lo que cubre realmente los ovarios, ¿no? Y perdón, lo que iba a decir, la parte que usted quita abajo cuando la desarma, que es como un cono, que a veces se lo pone uno en la nariz porque es pegajoso, eso es los ovarios. Eso conforma el gineceo de la flor, ¿no? Eso en reproducción sexual. En reproducción asexual puede ser una brisa que partió una rama de un Gliricida sepio, un palo santo o un macano, cayó polarmente bien ubicado y tira raíces y hay reproducción asexual, ¿no? Las plantas pueden tener diferentes tipos de flores. Lo otro que se me olvidaba es que, bueno, la coronita esa que me salté está compuesta por brácteas, son hojas modificadas, ¿no? Pero ese no era lo que íbamos a hablar. Yo lo que decía, que después de todo este proceso entre el gineceo y el androceo, que es sexual, el ovario queda fecundado por el polen. El ovario fecundado da origen a un fruto. El fruto o dentro del fruto tiene una semilla. Esa semilla entonces sirve para que la planta siga reproduciéndose. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se dispersan las plantas? Era el tema que dimos hoy. Yo di todo lo otro ya que me preguntó de eso, ¿no? Pero, ¿cómo se dispersan? Entonces, dentro de la dispersión de la planta sí vamos a tener una serie de elementos. Por ejemplo, el viento. Hay semillas que son, creo que hay una que se llama diente león, que hay por acá, que son muy livianas, pesan muy poco, y que tienen una forma que el viento la puede transportar kilómetros, ¿no? Entonces, eso se llama aerocorría, que es lo que está descrito, déjenme ver aquí en la diapositiva. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, algunas plantas como la pega-pega, o tenemos, por ejemplo, esta que cuando niños, bueno, yo no sé si los niños juegan con eso, igual que con el papo, ¿no? Yo, por ejemplo, pregunto, ¿quién ha jugado con esto que parece como un gusanito que es de una hierba, que cuando uno se la tira se pega en la ropa y pica, ¿no? Pica porque tiene unas puntitas. Ese tipo de modificación en la semilla es casualmente para que algunos otros animales transporten la semilla. Se pega al pelaje, a la cola, y entonces eso se llama zoocoría, ¿no? Cuando el animal llega a algún lugar, se quita eso, se sacude, o porque le pica, se raspa con un árbol, o sea, se pega con un árbol y se rasca, entonces ahí cae la semilla y eso es dispersión de semilla. Yo nada más puse 2 ejemplos, yo quiero que busquen los otros ejemplos. No sé si le respondí, porque lo que pregunté sobre dispersión era sobre dispersión de la semilla. ¿Sí? ¿Respondí? Hola. Hola, ¿me escucharon? Ahora nadie me dice nada. Sí, profe. Sí, profe, sí se escuchó. Ok, pues ok. Entonces, no sé si ya expliqué un poquito mejor. Hice la diferencia con la parte de reproducción, porque en este caso, o sea, no estaba dentro de hecho, no está dentro del contenido, se habla muy poco porque esas son cosas que, para que quedara claro que una cosa es reproducción y otra dispersión de semillas, ¿no? La reproducción es un proceso como el que nosotros tenemos, ¿no? Y la dispersión de semillas es otra cosa, ¿no? En los humanos no dispersamos nuestros hijos. Los hijos se paren y se tienen y se cuidan. En las plantas las lleva el viento, las lleva el agua, las lleva otros animales, etc. Entonces, por eso era la diferencia, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí, por ejemplo, que ya hablamos sobre estos factores, sobre esta prolificidad y las estrategias de crecimiento K y R. La otra cosa que a veces, que nos interesa, es que en este planeta se ha descubierto que hay algunos factores propios de diversas especies. Y estos factores tienen que ver con alelopatía, ¿no? Y la alelopatía no es más que una competencia por la supervivencia que han hecho algunas especies. Dentro de esta competencia hay cierto grado, y vamos a ponerlo aquí, de adaptabilidad, ¿no?
Y dentro de esa adaptabilidad, por ejemplo, tenemos las espinas. Las espinas son hojas modificadas, que se han modificado casualmente, ¿no? Porque quien quiere comer algo que lo puye todo, ¿no? Igual algunos animales han realizado modificaciones ambientales a cierto grado de que, por ejemplo, las jirafas con las acacias, que son muy espinosas en África, ellas aprovechan, su lengua está, o sea, es tan áspera que a ella no le importa si va con espinas, ¿no? Simplemente pone la lengua, la raspa y arranca todas las hojas para alimentarse. Así que estos factores alelopáticos hacen más competitivo y permiten mejor la supervivencia de algunas especies. Dentro de esas especies nosotros podemos tener incluso en el hombre, o sea, en nuestra especie, podemos tener algunas condiciones increíbles de adaptabilidad y competencia. Por ejemplo, se sabe que algunas tribus, digamos, costeras por el área de Indonesia, no recuerdo el nombre bien ahorita, todos ahí han desarrollado una capacidad de retener tanto oxígeno, ya que sus glóbulos blancos, los glóbulos rojos, son más grandes que el 50% más creo que los de todas las otras comunidades, e incluso su vaso, ese órgano, el vaso, es 50% más. Y esto les permite estar en promedio unos 13 minutos bajo el agua. Y según algunos estudiosos, eso sí me acuerdo bien, dice que puede bajar hasta 60 metros. Yo la verdad que no me veo bajando 60 metros, ¿no?, de profundidad, sin que se me rompan los oídos. Y se han adaptado. Ellos, al tener una alimentación diferente en pescados, etc., se adaptaron para la cacería de mariscos en el agua. Seres humanos comunes y corrientes como nosotros, sin embargo, con una gran capacidad de estar sumergido en el agua. En algunos lugares como Siberia se ha encontrado que algunas tribus en esas zonas de Siberia también no hay donde cultivar, obviamente, el hielo que vas a cultivar, pero durante mucho tiempo se han mantenido ahí de la pesca, de la caza de algunos otros animales, pero lo interesante es que cazan solo lo necesario y permiten que estos animales se reproduzcan y sigan siendo sostén de su vida. O sea, ellos hacen eso, comercian con cueros, etc. Y se hicieron estudios porque básicamente la capacidad que tienen para algunas grasas y para comer tanta carne sin que les haga daño, se descubrió que su organismo ha hecho modificaciones donde ellos básicamente se alimentan de eso, ¿no? Carne o sea, y la grasa que tienen las carnes. Comer carne siempre. Para cualquier organismo como nosotros, que estamos acostumbrados a otras cosas, a una comida más variada, entonces podríamos enfermarnos muy rápidamente por eso, ¿no?, porque no tendríamos todo lo que necesitamos. Sin embargo, la carne y las grasas tienen la energía y todo lo que necesita también una persona, pero si no estás adaptado a eso, te va a hacer daño. Ellos se han adaptado tan bien que su organismo soporta grandes cantidades de carne, ¿no? Un caso que no sé si se ha estudiado porque estuve investigando, y es que incluso en algunos países el consumo de carne es muy alto, muy alto. Nosotros comemos carne, sí, pero nosotros comemos diferentes tipos de carne. Pero estuve viendo un documental sobre la vida en Argentina, y en Argentina se come carne, básicamente, estoy hablando de carne de res, carne roja, básicamente todos los días, todos los fines de semana ahí, la familia hacen una parrillada. El consumo es altísimo, ¿no? Y ya se han adaptado a eso. Eso no lo podríamos hacer mucho de nosotros, porque es una condición de adaptabilidad, ¿no? Entonces, los factores alopáticos tienen que ver con todo esto que les permite ser más competitivos y la supervivencia de ellos. Incluso como algunas especies se han modificado, ¿para qué? Para despedir, o sea, tirar de su cuerpo algunos tóxicos que marcan áreas o que ahuyentan a los demás, como el zorrillo, por ejemplo. Y por último, tenemos, entonces, los dos últimos son bien fáciles de explicar: los accidentes de origen natural
se dice que no son propiamente un parámetro factor limitante, sino más bien elementos de ruptura del continuum temporal del ecosistema, o sea, de la continuidad del ecosistema. Esto podríamos explicarlo muy fácil si ya sabemos qué son algunos de ellos. Por ejemplo, tsunamis, terremotos, huracanes, sequías, inundaciones. Un gran tsunami puede entonces, se estima que el tsunami en Indonesia en algunas áreas pudo llegar hasta más de 7 kilómetros. En promedio estuvo cerca de los 4 kilómetros dentro de tierra firme. Si yo agarro 4 kilómetros para adentro, por ejemplo, en la Barqueta, voy a quedar por acá en línea recta, cerca de orillas del río, ¿no? Casi acá por el puente, ¿no? Digo, por el río, ¿no? Que es parte del río Piedra, ¿no? Toda esa zona quedaría inundable. Ahora imagínense que toda esa zona es de agua dulce, se cultiva arroz, hay ganadería, se cultiva cucurbitácea, melón, melón, sandía, etc. Y que entonces un gran tsunami en un área que es plana por excelencia pueda llegar hasta más de eso, ¿no? Todos los ecosistemas que estaban ahí se van a ver comprometidos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué comprometería esos ecosistemas? ¿Alguien? Yo sé que sí hay. ¿Nadie? Bueno, imagínese que usted vive en agua dulce y le dan un baño de agua salada. Y que en vez de agua dulce ahora tiene agua salada. Se sabe muy bien que, por ejemplo, muchos de los peces no pueden vivir en el agua diferente que sea. O sea, si viven en agua dulce, no puede, en agua salada no sobreviven. Ahora, hay cosas que hay que decir. El pez argento. El pez argento que nosotros tenemos era un pez de agua dulce, pero en el canal se trajo para comer algunas hierbas, algunas cosas que podían contaminar las aguas del lago Gatún y se escapó poco a poco. Al final, como hay cierto grado de salinidad por el trasiego de los barcos en esa zona del lago Gatún, se adaptaron y se fueron adaptando hasta que ahora creo que hay más en nuestras costas, tanto del Atlántico como del Pacífico, que las que había, que las que en un momento hubieron en el lago Gatún o hay en el lago Gatún. Entonces, una cosa es adaptabilidad y otra cosa es que de la noche a la mañana te caiga agua dulce y el charco donde vivías era agua salada, te caiga agua salada y el charco donde vivías era agua dulce, ¿no? Entonces, eso automáticamente rompe la continuidad o el continuum temporal del ecosistema. Simplemente cambia la forma de vida, ¿no? Y van a morir. Y si en ese tsunami, en esa agua, como se sabe, vienen especies, porque se han encontrado especies marinas en algunos lagos que quedaron por ahí, esas especies van a sustituir a las otras, porque ellas ya venían en el cambio, ¿no? ¿Qué quiero decir? El agua se salinizó, quedó salada, ¿no? El tsunami de Indonesia, básicamente. Y sobre todo en charcos o swampos, ¿no? Cuando el agua dulce corre, obviamente con el tiempo va limpiando, ¿no? Entonces, estos son los accidentes de origen natural. Ahora, hay unos factores propiamente dichos del hombre. Estos son los factores antrópicos, el número 5, cosas que son directamente relacionadas a nuestra actividad, ¿no? Y realmente su influencia es muy grande y puse aquí incluso destructiva sobre todos los ecosistemas, ¿no? Y el ecosistema forestal, que es el más importante. Entre ellos tenemos la agricultura, ¿verdad? El urbanismo, vías de comunicación, antenas de telefonía, la polución, y aquí realmente no debí colocar ¿no? Nuestras ciudades, ¿verdad? Etcétera. Y ahora quizás, peor aún, lo que tenemos es las famosas Smart Cities, ¿no? Para algunos pocos y donde eh, veremos qué sucede en el mundo con estas nuevas ciudades, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, creo, sí, primer parcial, ya ahí. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, ya terminó la hora también, acaba de terminar. Yo sabía que esta diapositiva que me quedaban, de hecho, iban a ser muy rápidas y podía hacerle en una sesión. Ok, entonces el miércoles nos vemos, el miércoles explicamos cómo va a ser el parcial, así que va a ser sencillo por tiempo, ya en esto de la virtualidad en un año he hecho el análisis de cuánto y cómo responde
y entonces el tiempo estipulado es, ya eso está determinado. Dígame. Disculpe, profe, de igual forma podría subir las diapositivas como para apoyo o algo. La diapositiva, creo que la vez pasada me preguntó, yo, si mal no recuerdo, le dije que sobre todo para el semestral, es que hay un punto en la diapositiva. En el parcial, es un parcial de análisis, y más que nada viene lo que yo explico y hablamos en cuanto ustedes ya deseen, o digamos así, han conversado y eso dentro de clase. Lo que me ha pasado cuando hacemos el primer semestre del año pasado con la diapositiva, es que la gente no me salió muy baja porque no... ¿Qué hicieron? Estudiaron la diapositiva. Yo dije, y lo he dicho varias veces, que sobre aviso no hay engaño. La diapositiva es una guía. Los apuntes son muy importantes. Los apuntes que usted tiene de lo que yo explico es lo que viene en el examen, ¿no? Preguntas de análisis. Entonces, no quiero que se me confundan sobre eso. Así que es mejor los apuntes que usted sacó de lo que hablamos, y yo estoy seguro que algunos le van tomando fotografías. Usen la diapositiva, pero no la usen, ¿cómo decir así como están ahí? Si ustedes se dan cuenta, yo hablo mucho más allá de lo que dice la diapositiva, ¿no? Y entonces, esas cosas que yo digo son de las que voy a preguntar. Pregunto de ambas, pero pregunto más de eso. Y ahí es donde... Profe, que no dijo eso, que en las diapositivas no estaba. No, yo desde el principio dije, es una ayuda audiovisual, tienen que tomar sus apuntes porque de ahí es que yo pregunto, ¿no? Así como ustedes deben llevar sus apuntes, yo tengo mis apuntes de qué es lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, para así mismo realizar las preguntas y cuestionamientos, ¿no? Así que yo prefiero que ustedes vean de sus apuntes y bueno, los que ya las tienen, los que la han ido tomando fotos, cualquier cosa, perfecto, yo no digo que no, ¿no? Pero esa, utilícenla como apoyo y busquen un poco más, ¿no? De lo que está ahí. Yo, la otra cosa que pregunto y hago hincapié fue como dije, ¿no? Algunos datos que yo pido, si es que pido algo, es de lo que yo dije en clase. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es la temperatura media del planeta, no me vayan a hablar en julios, no, porque hablamos de grados centígrados, casualmente lo transformé y todo para que fuera mucho más fácil, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿por qué? Porque eso solo me indica que lo sacaron de internet en el momento. Quizás algunos no, pero la mayoría. Yo he recibido exámenes que la verdad es que yo no sé de dónde sacan las cosas, ¿no? Con cosas que yo... que no tienen ni que ver, ¿no? Simplemente meten ahí algo en el buscador, como lo pueden buscar y tener la pantalla doble, y lo primero que encuentran lo sacan, y después yo creo que ni cuenta se dan que hay términos que no solo utiliza la ecología o la biología, hay términos que se pueden utilizar también en otras ramas del conocimiento humano. Entonces, yo por eso en este primero no. Ya para el examen final, para aquellos que tengan alguna referencia, pero mi recomendación es que estudien de los